Bueno, en realidad debería compartirles ventana. Ya, listo. Me avisan también si me pueden ver. Listo. Entonces, ya, vamos a comenzar con la asesoría de la semana 6, que va a corresponder al segmento sistema cardiovascular, la segunda parte. Ya la semana pasada pudimos ver lo que es la parte de mediastino, ¿no? Ahora vamos a ver la parte más pericárdica y también patologías relacionadas a las válvulas cardiovasculares, ¿no? Las cuatro válvulas, ¿ya? Entonces vamos con el puntero. Aquí está. Entonces vamos a ver sistema cardiovascular 2. Ok, entonces vamos a ver primero lo que vendría a ser corazón y grandes vasos, como haciendo un recordaris de la clase pasada, algunos puntos importantes que tenemos que recordar ahora, que ya vimos la vez pasada porque también fue un adelanto de mi parte. Entonces vamos a observar ya corazón y grandes vasos. Vamos a recordar lo que es la silueta cardíaca en la teletórax anterior, ¿no? Sabemos que tenemos nuestro perfil derecho y nuestro perfil izquierdo, ¿no? Vamos a ver que tenemos arcos, ¿no? Tenemos arcos tanto superior e inferior en el perfil derecho y arcos superior, medio e inferior en el perfil izquierdo, ¿no? Arco superior está conformado por la vena cava superior, como ya lo hemos visto y como aquí se refleja, ¿no? En la radiografía, ¿ya? En cuanto a la relación anatómica, ¿no? También en el arco inferior podemos relacionarlo con la aurícula derecha, ¿no? Este es en un paciente sano, totalmente normal, sin patologías, y en radiografía póstero anterior, ¿verdad? También tenemos, en cuanto al perfil izquierdo, el arco superior, ¿no? El cual va a estar en relación con el botón aórtico, ¿no? La aorta, en pocas palabras. También tenemos el arco medio que está en relación con la orejuela, ¿no? De la aurícula izquierda y también en relación con lo que vendría a ser el tronco pulmonar, ¿ya? Y en cuanto al ventrículo izquierdo, ¿no? Ese va a estar relacionado con el arco inferior del perfil izquierdo. Entonces, recordar que tenemos perfil derecho y perfil izquierdo, ¿ya? Entonces, pasamos a lo siguiente, ¿no? Acá recordamos también las estructuras, las relaciones. De todas maneras, estamos viendo radiografías, ¿no? En póstero anterior y radiografías en incidencia lateral, ¿no? Para recordarnos las estructuras, ¿no? Vena cava superior, aurícula derecha, vena cava inferior. Estas tres nos van a conformar nuestro perfil derecho, ¿no? En la mayoría de casos, bueno, en algunos casos, porque en la mayoría de casos no se puede observar lo que es la vena cava inferior, en otros sí. También depende mucho de la inspiración o expiración, ya que si estamos en expiración es más probable que en inspiración, perdón, que no se pueda observar esto. Ya. Ahora, por el otro lado, tenemos el arco aórtico, ¿no? Botón aórtico, arco pulmonar y el ventrículo izquierdo, ¿ya? Entonces, eso es lo que tienen que recordar. Aquí, de todas maneras, vamos a recordar las cámaras del corazón, ¿no? Aurícula derecha, aurícula izquierda, ventrículo derecho y ventrículo izquierdo, ¿no? Por otro lado, tenemos acá la vista lateral, ¿no? Y también recordamos lo que vendrían a ser las valvas, ¿no? Las valvas que también vamos a observar hoy en la clase, en la última parte, ¿ya? Entonces, eso es como un recordar de la vez pasada. También tenemos que recordar lo que es el índice cardiotorácico, ¿no? El cual debe salirnos menor al 50%. Vamos a ver también que el tamaño cardíaco puede estimarse mediante el índice cardiotorácico y esto se va a obtener de la relación de la dimensión cardíaca con la de la caja torácica, ¿no? La cual va a ser llevada a cabo trazando dos líneas horizontales, la primera que va a unir los puntos más distantes de cada borde cardíaco, también la dimensión cardíaca, y la segunda que cuantifique la dimensión transversal de la caja torácica, ¿no? Acá tenemos nuestros esquemas, ¿no? El índice cardiotorácico, ¿no? Las medidas, tanto trazando una línea media imaginaria que nos va a delimitar el diámetro derecho con el izquierdo, ¿ya? Y el total, ¿no? El tórax en su máxima expansión y en el lado más grande que se pueda medir, ¿no?
Entonces acá tenemos el índice cardiothorácico A más B sobre C, ¿no? Siendo A la distancia del borde más externo, de la aurícula derecha hasta la línea media, siendo punto B distancia del borde lateral del ventrículo izquierdo hasta la línea media, y el C distancia entre los bordes internos de los arcos costales medios a nivel del domo diafragmático. Entonces, cuando tenemos valores, ¿no? También podemos clasificar la cardiomegalia, ¿no? Tenemos el grado 1, el grado 2, el grado 3 y el grado 4, y acá están las cifras específicas, ¿no? Que nos van a indicar qué nivel o qué grado de cardiomegalia estamos, ¿ya? Dependiendo del paciente. Entonces, eso nada más también para recordar de la clase pasada. Y ahora sí. Bueno, también, ¿no? Las aberraciones del tamaño, ¿no? La sombra cardíaca también se pueden deber a defectos congénitos, defectos valvulares adquiridos al corazón, afecciones al miocardio, ¿no? Y al pericardio que vamos a ver hoy. También los diferentes tipos de tórax. Las aparentes cardiomegalias también que están relacionadas con la radiografía de tórax anteroposterior, rotación del paciente izquierda, radiografía en expiración, la obesidad también, ascitis masiva, embarazo, etcétera, etcétera, etcétera. Ya. Entonces, nosotros para poder tener una lectura sistemática correcta de una radiografía de tórax, para poder evaluar la zona cardíaca, tenemos en primer lugar que considerar la técnica de la radiografía, ¿no? Que esté bien tomada, así como les he enseñado desde la primera clase, ¿no? La incidencia, la cantidad de radiación, etcétera, 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 ¿no? El ABCDE y todos los puntos que ya hemos revisado desde las primeras clases. También hay que evaluar, ¿no? O ver lo que vendría a ser el estudio de la pared torácica, ¿no? Que no haya ninguna alteración y todos los pasos a seguir, ¿no? Para poder evaluar correctamente la pared torácica. También el sifus de la cámara gástrica, el ápex cardíaco y el arco aórtico, ¿no? Que todo esté normal, ¿no? Que todo esté en su sitio, en pocas palabras. También la localización, el tamaño y la forma del corazón también es importante, ¿no? Tenemos que evaluar bien los contornos, nuestra silueta cardíaca, ¿no? Nuestros perfiles, tanto derecho e izquierdo, que todo esté dentro de lo normal. También hay que identificar alguna anormalidad, ¿no? De repente alguna radiopacidad, perdón, o alguna radiolucidez que nos parezcan anormales, también debemos identificarla, ¿no? También hay que evaluar la trama pulmonar, la vascularización, ¿no? Y de todas maneras identificar si es que existen calcificaciones cardiovasculares, las cuales no son tan frecuentes, pero sí pueden existir, ¿no? Entonces, esto sobre todo es para radiografía, ¿ya? Porque en radiografía es mucho más fácil observar lo que son las calcificaciones, ya que es lo que más se va a teñir de color blanco, por así decirlo, ¿no? Lo más radiopaco que va a haber en una radiografía. Y aprovechando sobre todo que estamos en la zona del tórax, ¿no? Que el aire, ¿no? El aire del tórax nos permite poder tener una mejor delimitación entre las estructuras y que se puedan ver estas patologías, ¿no? Al menos cuando hablamos de densidades radiográficas, ¿ya? Entonces, vamos a ver la semiología cardíaca patológica. Vamos a tener en primer lugar la enfermedad pericárdica, ¿ya? Tenemos que recordar, ¿no? Que la vez pasada les dije, el pericardio va a ser el saco fibroso que va a envolver al corazón y a los grandes vasos. Va a tener dos capas, ¿no? Dos túnicas. ¿No? Vamos a ver que está en el mediastino inferior medio, ¿no? Va a tener una morfología piramidal con una base hacia el diafragma y un vértice hacia los grandes vasos. ¿Ya? Entonces, vamos a ver que tenemos el pericardio fibroso, ¿no? El cual nos va a dar una lámina, bueno, el cual también tenemos el pericardio seroso, ¿no? El cual nos va a dar lámina parietal y visceral, ¿no? Parietal va a ser la que va a estar pegada a lo que vendría a ser el pericardio fibroso, y la lámina visceral va a ser la que va a estar pegada a la víscera, ¿no? Al corazón. Entonces tenemos el corazón y aquí tenemos la cavidad pericárdica, ¿no? Entonces, vamos a ver que en condiciones normales el pericardio se visualiza como una capa fina de 2 milímetros aproximadamente de grosor, y esto se puede observar mejor en lo que es tomografía y resonancia, ¿no? Entonces acá podemos observar, ¿no? La capa fina de más o menos 2 milímetros de grosor, ¿no? Que va a estar rodeando al corazón, ¿ya? Ahora, en cuanto a los estudios por imágenes, vamos a ver siempre para poder evaluar enfermedades o patologías pericárdicas, lo más indicado para una evaluación inicial va a ser la ecografía transtorácica, ya que es esta de aquí. ¿Ya? ¿Qué es lo malo de esto?
que de repente por el transductor y por la zona cual estamos evaluando no se puede observar con un, digamos, amplio rango visual. De repente es un poco más difícil. También algo que no conviene mucho vendría a ser la dificultad, o mejor dicho, eh, o sea, lo que nos podría dificultar también es que depende mucho de la técnica del operador para poder evaluar estas zonas ecográficas, ¿no? Depende bastante de la sensibilidad y de la, digamos, de la maña, ¿no? Del personal que esté encargado de hacer la ecografía, ya que según eso se va a poder observar todas las estructuras, ¿no? En cambio, cuando hablamos de la tomografía o la resonancia, no dependemos de un operador porque las imágenes van a ser sí o sí tal cuales, como salen. En cambio, en ecografía sí depende mucho de la incidencia, depende mucho de que esté correctamente tomada y la posición del transductor y todas las demás cosas, ¿no? Entonces, en ecografía vamos a poder observar, vamos a poder hacer la evaluación inicial principalmente de lo más evidente, ¿ya? No se va a poder observar correctamente, por ejemplo, un engrosamiento del pericardio, ¿no? O correctamente podríamos evaluar mal de repente algún derrame pericárdico, pero como una evaluación inicial está perfecto. ¿Ya? Entonces, si tenemos estudios por imágenes, la evaluación inicial tiene que estar hecha por ecografía transtorácica. ¿Ya? Después, cuando vemos algo raro en la ecografía transtorácica, de repente sospechamos de un engrosamiento pericárdico, de repente también sospechamos de un derrame masivo o alguna otra patología que requiera una mejor visualización. De todas maneras, tenemos otros estudios como la tomografía o como la resonancia magnética. ¿Ya? Entonces, estas son herramientas complementarias, pero como evaluación inicial siempre tenemos que tener en cuenta a la ecografía transtorácica. ¿Ya? Esto es pregunta. Esto les vino. Ahora van a responderlo correctamente, ¿no? Cuando vuelvan a tener una pregunta de esta manera. Ahora, vamos a ver también que tenemos lo que es la pericarditis, ¿no? La pericarditis, obviamente, como su nombre lo dice, ¿no? Vendría a ser la inflamación, ¿no? del pericardio, ¿no? Entonces, esto de aquí puede ir acompañado o no de un derrame pericárdico, ¿ya? En algunos casos suele ir acompañado de derrame pericárdico y no sería raro, ¿ya? Sin embargo, vamos a ver que la mayoría de pericarditis va a ser por causa viral o idiopática, ¿no? Que no se sabe al 100% hasta realizar más estudios cuál es la causa real, ¿no? Entonces, vamos a ver que en cuanto a la clínica va a incluir el dolor torácico, obviamente, retroesternal, ¿no? En cuanto a los síntomas del paciente, vamos a ver también que existen cambios en el segmento ST, ¿no? Anomalías en el segmento ST en cuanto a electrocardiograma, y también vamos a ver los marcadores serológicos de inflamación, ¿no? En los exámenes laboratoriales. Ya, todo eso nos puede indicar que estamos ante una pericarditis, ¿no? Obviamente también tenemos el examen por imágenes, ¿no? Como estamos viendo la tomografía en este caso, y eso es lo que podemos observar. Entonces, vamos a poder definir también o clasificar las pericarditis en pericarditis aguda y crónica, ¿no? El término agudo y crónico, de todas maneras, tiene mucho que ver, aparte de la morfología de la lesión o de la patología, sobre todo por el tiempo en el cual transcurre, ¿no? Entonces, cuando hablamos de algo agudo es algo de una duración mínima, ¿no? Entonces, hablamos de una duración menor a 6 semanas y se puede clasificar en seca y húmeda, ¿no? En la pericarditis seca vamos a ver que la inflamación de las hojas del pericardio van a formar tejido de granulación y se deposita fibrinógenos, ¿no? Y en la pericarditis húmeda se va a producir el derrame, que puede ser un exudado o de repente un derrame hemático, ¿no? De tipo hemático. En cambio, en la pericarditis crónica, ¿no? Vamos a ver que también existe una inflamación del pericardio, pero va a tener un curso mayor, ¿no? Va a tener una más amplia cantidad de semanas o meses de evolución, ¿no? Estamos hablando de una evolución mayor a 6 meses, ¿no? Entonces, ahí hablamos de cronicidad, ¿ya? ¿Qué más? También hablamos de pericarditis, o hay un subtérmino que es la pericarditis subaguda, ¿no? Que es una pericarditis que está entre la fase aguda y la fase crónica, que vendría a ser entre las 6 semanas, ¿no? Y los 6 meses, esa pericarditis, ¿no? Entonces, cuando hablamos de crónica, se va a caracterizar por una esclerosis progresiva del pericardio que va a tener formaciones y depósitos variables de fibroblastos, colágenos y fibrina, ¿ya? Y obviamente todo eso a través del tiempo va a generar
estructuras importantes o formaciones importantes como estamos viendo acá, que vendría a ser algo característico de la pericarditis crónica, que puede existir contenido fibroso o calcificaciones, ¿no? Que esto luego se va a ver evidenciado en la tomografía, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de pericarditis aguda, tenemos en cuanto a características, vamos a ver el pericardio de contorno liso, que puede estar o no engrosado, también la captación variable de contraste de pericardio en la tomografía y la resonancia magnética, y también la captación va a sugerir inflamación, ¿no? También tenemos un derrame pericárdico que va a variar, no necesariamente va a estar, sin embargo, puede estar acompañando nuestra pericarditis. Y en cuanto a la resonancia, vamos a ver, se va a poder diferenciar mejor entre lo que vendría a ser el engrosamiento y el derrame pericárdico, ¿no? Como nosotros lo vemos del mismo color, nosotros a veces podemos confundirnos y pensar que puede estar esta zona llena de líquido, ¿no? Pero esto es un derrame, perdón, esta es una pericarditis, una inflamación del pericardio. Acá se ve delimitada, ¿no?, la zona entre el corazón y el pericardio. Entonces, todo esto de acá es pericardio engrosado. Ahora, vamos a ver también que nos permite valorar también mejor, ¿no?, la afectación tanto del músculo cardíaco también, ¿no?, en la resonancia. ¿Ya? Ahora, vamos a ver también que en cuanto a la pericarditis crónica, tenemos el pericardio de contorno irregular engrosado, ¿no? De todas maneras, vamos a ver que la señal del pericardio en resonancia va a ser variable. Puede tener contenido fibroso o calcificado, ¿ya? Que esto también es característico de pericarditis crónica. Suele existir realce de pericardio tras la administración de un contraste, del contraste para tomografía. Y puede haber también o no lo que es el derrame pericárdico acompañando la pericarditis tanto aguda como crónica, ¿ya? Entonces, esas son las características principales, ¿no?, bueno, de las pericarditis agudas como crónicas. Entonces, hasta ahí todo claro, ¿verdad? Entonces, seguimos. Acá podemos observar la pericarditis en tomografía. Aquí tenemos la ventana mediastínica, ¿verdad? Mediastinal. ¿No? Tenemos corte axial, ¿no?, sagital y coronal, ¿no? Sagital y coronal. Entonces podemos observar de todas maneras el engrosamiento del pericardio, ¿ya? Toda esta zona de aquí es el pericardio y eso está engrosado. Acá también se puede observar el engrosamiento del pericardio, ¿no? Y aquí también, ¿ya?, en diferentes incidencias para que lo puedan ver claramente, ¿ya? Entonces, esto vendría a ser clásico de pericarditis. Sí se ve, ¿no? Ya, entonces, pericarditis, ventanas mediastinales, no se pueden confundir, ¿ya? Ahora, vamos a observar también lo que vendrían a ser calcificaciones pericárdicas. Ya, estas calcificaciones no se dan necesariamente, ¿no?, por pericarditis tal cual, o de repente sí. Sin embargo, esto está relacionado bastante a pacientes que están pasando por un cuadro tuberculoso, ¿ya? Entonces, se puede observar la calcificación que está en la zona pericárdica, ¿no? Acá se puede ver claramente en la tomografía, estamos ante una densidad de calcificación, una densidad calcio, entonces es imposible que no lo puedan notar, ¿ok? Y como está en los bordes cardíacos, ¿no?, en la capa más externa del pericardio, ¿no?, lo relacionamos con calcificación pericárdica. Entonces acá se puede ver claramente, en la radiografía no se ve tal cual una calcificación súper bien definida, sin embargo, sí podemos ver algunos rasgos, ¿no?, de una posible calcificación debido a la radiopacidad, ¿no?, tenue que está rodeando la silueta cardíaca. Igual aquí está mejor definido, ¿no?, como si no como si no tuviésemos esta calcificación, se vería todo continuo, ¿no? Y esto es como que lo que levemente nos podría inducir a que podría existir una calcificación pericárdica. Entonces, de ahí sacamos la tomografía y se pueden evidenciar estas calcificaciones, ¿ya?
Ahora, tenemos otra anomalía en el pericardio, ya que vendría a ser lo que es la agenesia, ¿ya? Agenesia, término ajeno, no hay, entonces hablamos de la ausencia de pericardio, ¿ya? También vamos a ver aquí que los defectos congénitos del pericardio van a ser raros, ya no van a ser tan comunes, sin embargo eso no quiere decir que no existan. Vamos a ver que se presentan con mayor frecuencia en el sexo masculino y casi siempre se van a limitar al lado izquierdo del corazón. También sabemos que los defectos pericárdicos se van a clasificar en ausencia total de pericardio izquierdo, que no produce síntomas, es asintomático, defectos parciales de 2 a 5 centímetros que pueden complicarse con la herniación de la aurícula o una porción del ventrículo izquierdo, y los defectos pericárdicos pequeños que van a medir de 1 a 2 centímetros, y estos van a tener poca repercusión clínica y normalmente estos defectos congénitos se van a descubrir como hallazgo causal, ¿no? O casual en las necropsias o durante las toracotomías. ¿Ya? Entonces, aquí podemos observar una ausencia congénita de pericardio, ¿no? Una tomografía de tórax con contraste y la resonancia magnética tomada en T1, ¿no? En la secuencia T1, donde se va a observar un desplazamiento lateral izquierdo del corazón, ¿ya? Y vamos a ver que el ángulo entre el tronco de la arteria pulmonar y el mediastino anterior va a ser agudo, ¿no? Porque no tenemos el recubrimiento de la lámina del pericardio. Entonces, normalmente esto no debería estar así, no, no debería un ángulo agudo, sino sería algo más llano, ¿verdad? Porque nuestro saco pericárdico tendría que cubrir esta zona, entonces no veríamos este huequito. Entonces, esto de acá nos va a indicar que tenemos agenesia, ¿no? O es signo claro de agenesia, si es que no podemos identificar que falta el pericardio, ¿no? Pero igual acá se nota. ¿Ya? Entonces, esto es lo que vendría a ser la agenesia, ¿ya? No se olviden, y las imágenes están acá, y esto acá sí tienen que recordarlo, porque es muy probable que les venga en su examen parcial estas imágenes, ¿ya? Entonces, ya sabemos, ¿no? La ausencia de pericardio, los defectos eh, parciales de 2 a 5 centímetros, ¿no? Que se complican con la herniación de aurícula, ¿no? O defectos pericárdicos que son más pequeños de 1 a 2 centímetros con poca repercusión clínica. ¿Ya? Son características también de lo que es la agenesia. ¿Ya? Entonces, pasamos y vamos a ver ahora sí el derrame pericárdico. ¿Ya? Vamos a recordar o a ver, a definir que en condiciones normales hay de 15 a 50 mililitros de líquido en la cavidad pericárdica, ya que eso vendría a ser como que lo más normal, ya. Entonces hablamos de un derrame pericárdico cuando sobrepasa este volumen, ¿no? Entonces vamos a ver que las causas más frecuentes de derrame pericárdico vendrían a ser la falla cardíaca, ¿no? La insuficiencia renal, la infección, neoplasias o también traumatismos, ¿no? Esas vendrían a ser las causas más frecuentes. Vamos a ver que tenemos el hemopericardio, ¿no? Acá tenemos una imagen de un hemopericardio por disección aórtica, ¿ok? Entonces, vemos que hay sangre en el pericardio, ¿ya? Entonces, obviamente tenemos que saber que el derrame pericárdico no necesariamente va a ser, o sea, obviamente, tiene que tener una densidad líquida, sin embargo, no necesariamente va a ser una densidad tan acuosa, sino puede ser también sangre y no hay por qué no llamarlo derrame pericárdico. Entonces, acá también tenemos un hemopericardio traumático por arma blanca, ¿no? En esta zona de acá ha sido la zona de la lesión, ¿no? Al nivel del apéndice sifoides. Vamos a ver que es una tomografía sin contraste, ¿no? Y tenemos la ocupación hiperdensa en la cavidad pericárdica. Ya, entonces toda esta zona de acá va a ser la zona lesionada, ¿no? Y esto va a estar lleno de sangre, ¿no? Entonces acá hablamos de un derrame pericárdico por un traumatismo, ¿ya? Y también se puede observar la gasa a nivel del apéndice sifoides, ¿no? Esta parte de acá, esto de acá es la gasa, y esto es lo que se observa, ¿ya? Y también podemos observar un derrame pleural, ¿no? De paso. Aquí, derrame pleural izquierdo. Sí, ya. Entonces, esto vendría a ser, bueno, vendrían a ser imágenes de derrame pericárdico, ¿no? Acá también hemopericardio y hemopericardio, ¿ya? Ambos
Bueno, acá por disección aórtica y acá por traumatismo por arma blanca, ¿no? Por un cuchillo. Aquí podemos observar un derrame pericárdico, ¿no? Observamos esta densidad acuosa, ¿ya? Que está en la zona pericárdica, no en el espacio pericárdico, ¿no? En el saco pericárdico. Y aquí también podemos observar un derrame pleural bilateral, ¿no? En los números 2 y 3, ¿no? Tanto en el campo pulmonar derecho como en el campo pulmonar izquierdo, ¿no? Y en el número 1 podemos observar un derrame pericárdico, ¿ya? Y esto está realmente grande porque está comprimiendo bastante, ¿no? Lo que vendría a ser este, toda la zona del mediastino, ¿no? Y entonces de todas maneras está de alguna manera aplastando, ¿no? Generando más presión a los pulmones. Ya. Ahora, taponamiento cardíaco. Vamos a ver que esto vendría a ser la repercusión clínica y hemodinámica secundaria a lo que vendría a ser un aumento de la presión intrapericárdica por un derrame pericárdico, ¿no? Que va a condicionar una limitación en el llenado cardíaco eh, con la consiguiente reducción del gasto cardíaco, ¿no? Entonces, esto más que todo va a estar relacionado a un aumento de la presión, ¿ya? Presión intrapericárdica. Entonces, vamos a ver que hablamos de una compresión cardíaca, ¿no? Que va a estar debido a la acumulación de fluidos dentro del pericardio, ¿no? Y esto nos va a causar lo que es el taponamiento cardíaco, ¿no? Entonces, esto ya vendría a ser un problema que va a afectar a la función mecánica del corazón. Y vamos a ver que en la tomografía de tórax con contraste, ¿no? En el que se identifica un gran derrame pericárdico hipodenso, ¿no? En la flecha lila, ¿no? Acá podemos ver el derrame pericárdico. Vamos a ver una dilatación también de la vena cava inferior, ¿no? Reflujo de las venas suprahepáticas en la flecha naranja. Y vamos a asociar a derrame pleural izquierdo con signos de taponamiento cardíaco en la resonancia, ¿no? Y vamos a ver también que en la resonancia se observa, ¿no? El derrame pericárdico, de todas maneras, hiperintenso en la flecha verde, ¿no? Esto de aquí. Y va a haber compresión de la pared anterior del ventrículo derecho que va a corresponder al derrame pleural bilateral, ¿ya? Entonces acá podemos observar también. ¿Qué más? Esas son las imágenes clásicas, ¿no? Que les pueden venir también en sus pasitos o en sus exámenes relacionados a taponamiento cardíaco. Entonces, estaría bien que las chequen y que las tengan siempre, siempre en su memoria, ¿ya? También vamos a ver que los hallazgos en tomografía del taponamiento cardíaco van a ser el derrame pericárdico, ¿no? La distensión tanto de la vena cava superior como de la vena cava inferior. Vamos a ver también el reflujo del contraste a la vena cava inferior, a la ácigos y a las venas hepáticas. Va a haber también deformidad y compresión de las cavidades cardíacas y la angulación o rebote del septo intraventricular. ¿Ya? Estas son características en tomografía que pueden encontrar en taponamiento cardíaco. ¿Ya? Esto es importante que lo recuerden porque también hay preguntas de esto. Ahora, vamos a ver que también tenemos el engrosamiento pericárdico, ¿no? Cualquier aumento de grosor que va a superar los 2 milímetros va a corresponder a un engrosamiento pericárdico. Tenemos engrosamiento liso y también el engrosamiento irregular, ¿no? El engrosamiento liso vamos a ver que está causado por fenómenos inflamatorios agudos, como la pericarditis aguda, y el engrosamiento irregular va a estar por procesos inflamatorios crónicos, como la sarcoidosis y cambios secundarios a radioterapias, ¿no? Cuando existen radioterapias. Entonces, vamos a ver aquí, ¿no? Que tenemos un engrosamiento pericárdico liso en las flechas verdes, ¿no? Y que va a estar asociado a un derrame pleural derecho, ¿no? Que se da sobre todo en lo que vendría a ser los tromboembolismos pulmonares, ¿no? Entonces, se identifica defecto de la reflexión en la arteria pulmonar, ¿no? Lo que vendría a ser la flecha amarilla. Ahora, vamos a ver que tenemos aquí, por otro lado, el engrosamiento irregular, ¿no? Tenemos un engrosamiento pericardítico de bordes irregulares que se puede observar en las flechas verdes y en el contexto de una pericarditis tuberculosa, ¿ya? Entonces, esta pericarditis va a estar dada por tuberculosis y aquí se puede ver el engrosamiento pericárdico, ¿no? Y es un engrosamiento irregular porque no mantiene una continuidad, ¿ya? Se ve así, a diferencia de este de acá, que es más liso.
Ahora, también tenemos lesiones focales, ¿no? Como los hematomas, ¿no? Vamos a ver que los hematomas pericárdicos van a ser los que suelen estar relacionados con cirugías cardíacas previas y también pueden ser responsables de un taponamiento cardíaco, ¿ya? Van a ser hiperdensos en la tomografía e hiperintensos en las secuencias potenciadas tanto en T1 como en T2 de la resonancia magnética, ¿no? Aquí podemos observar un hematoma pericárdico postquirúrgico, ¿sí? En la imagen esta de aquí tenemos la tomografía de tórax, ¿no? Sin contraste en la primera y con contraste en la segunda, ¿ya? También observamos imagen lenticular hiperdensa en las flechas verdes y en el estudio sin contraste que comprime la vertiente lateral, ¿no? De la aurícula derecha, dentro de la cual se va a identificar una imagen lineal de mayor densidad que va a corresponder a los restos del marcapasos epicárdico, ¿no? En las flechas amarillas. Entonces, esto va a estar dado por un hematoma pericárdico que ha sido provocado, ¿no? Por una cirugía cardíaca previa, por una prótesis de válvula mitral. Entonces, son lesiones focales. ¿Ya? Entonces, tenemos a los hematomas en primer lugar, luego tenemos a los quistes, ¿no? Que estos quistes congénitos pericárdicos van a ser poco frecuentes, suelen en su mayoría ser asintomáticos, pudiendo ser uni o multiloculados, con diámetros que van a oscilar entre el centímetro y los 5 centímetros. ¿Ya? En la tomografía y en la resonancia van a permitir identificar la localización del quiste y van a determinar las características líquidas de estas lesiones, ¿no? También puede existir la presencia de calcio y esto nos va a ayudar a diferenciarlo con otros quistes mediastínicos con los que se va a establecer el diagnóstico diferencial de lo que vendría a ser el quiste, ¿no? Entonces, es importante que estas lesiones focales sí sean identificadas por tomografía y por resonancia. ¿Ya? Entonces, para esto, ¿no? Sí es necesario la tomografía y la resonancia. Ahora, acá podemos observar un quiste de pleura pericárdico, ¿no? Tenemos una reconstrucción, ¿no? De multiplano, ¿no? Coronal de tomografía computarizada torácica con contraste, donde se puede observar una imagen ovoidea, ¿no? Hipodensa por el color, que va a estar localizado en el ángulo cardiofrénico derecho, ¿ya? Entonces se puede observar acá bastante claro y acá también se puede observar, ¿ya? Entonces esto vendría a ser un quiste, ¿ya? Esta imagen también es bastante clásica, es muy probable que les pueda venir en sus evaluaciones, entonces a recordarla, ¿ya? Y a relacionarla de todas maneras con lo que vendría a ser el quiste, ¿ya? Ahora, vamos a ver también que tenemos las lesiones focales, también como las neoplasias, ¿ya? Vamos a ver que existen afectaciones metastásicas pericárdicas y estas van a tener una prevalencia superior a las neoplasias primarias de pericardio. ¿Ya? Entonces, o sea, principalmente estas lesiones focales van a ser por metástasis, ¿ya? Entonces, vamos a ver que el derrame pericárdico puede constituir el primer signo de enfermedad maligna siendo muchas veces asintomático, ¿no? Cuando la cantidad es mínima, y va a producir una clínica de taponamiento cardíaco cuando el volumen va a superar los 500 mililitros. Entonces vamos a ver que los tumores pericárdicos primarios van a ser un poco raros, pero los más frecuentes vendrían a ser los de estirpe maligna, ya como el mesotelioma, que es un tumor bastante agresivo, ¿ya? Cuando hay diagnóstico de mesotelioma, los pacientes tienen un pronóstico de 6 meses y en caso se pueda identificar a tiempo, se puede hacer algo, ¿no? Con radioterapia y bueno, los demás tratamientos, ¿no? Cuando hablamos de neoplasias. Sin embargo, este es un tumor bastante agresivo. Entonces, vamos a ver acá un mesotelioma pericárdico primario, ¿no? Aquí observamos que en la tomografía vamos a ver que va a estar con contraste, ¿no? Con ventana de mediastino en la primera. Y vamos a ver una masa de densidad de partes blandas con un realce homogéneo que va a envolver a la aorta ascendente y a la arteria pulmonar derecha, ¿ya? Y vamos a ver compresión en la aurícula derecha también. En la resonancia magnética con contraste en eje corto, ¿no? Vamos a observar el compromiso tumoral pericárdico que va a envolver y va a comprimirnos, ¿no? Los ventrículos, y eso se va a poder observar acá en las flechas amarillas, ¿ya? Entonces,
este mesotelioma también va a causar compresiones, ¿ya? En estas, bueno, que se puedan evidenciar en estos estudios por imágenes, ¿ya? Sobre todo en tomografía, ¿no? Y resonancia, ¿ya? Ahora, una vez terminado esto, vendrían a ser las lesiones focales y pasaríamos a lo que vendrían a ser las cardiopatías valvulares, ¿ya? Que es la última parte de este tema. Entonces, hasta aquí todo claro, ¿verdad? De todo esto. De pericardio. Sí, todo claro. Sí, sí. Ok, entonces pasamos a las cardiopatías valvulares. Vamos a ver en primer lugar, bueno, ya saben, ¿no? Las válvulas cardíacas, tenemos 4. Comenzamos con la mitral. Entonces, esto ya lo han visto en Medicina 1, creo. ¿Ya han visto corazón en Medicina 1? ¿O todavía no? Sí. Ya. Solo Entonces lo ya. de mitral. Ah, ya, entonces no hay problema. Ya. Pero se saben la diferencia entre estenosis y también la insuficiencia. Ya, vamos a ver que en cuanto a la válvula mitral, ¿no? Vamos a ver que su apertura ocurre durante la diástole y va a permitir el llenado ventricular izquierdo, ¿ya? La válvula anterior va a formar parte del tracto de salida del ventrículo izquierdo y va a ser ligeramente más gruesa y más larga que la posterior. Entonces, vamos a ver, esto no es 100% regla general, pero aproximadamente la apertura de la válvula va a presentar un área normal de 4 a 6 centímetros cuadrados y en condiciones normales va a tener un grosor menor de 5 milímetros. ¿Ya? Ojo, esto no es regla general, pero más o menos un aproximado. ¿Ya? Ahora, cuando existe una estenosis, quiere decir que la apertura va a ser incompleta. ¿Ya? En cambio, cuando hay insuficiencia es que no hay, digamos, por así decirlo, la fuerza necesaria, ¿no? Para poder, perdón, mejor dicho, va en estenosis, no hay un correcto, perdón, en insuficiencia no hay un correcto sellado de la valva. Ya, lo vamos a ver más adelante. Vamos a ver que también la repercusión funcional va a ocurrir cuando el área es menor de 2,5 centímetros y los signos clínicos van a aparecer cuando es menor a 1 centímetro. O sea que la apertura de la válvula va a estar incompleta, ¿no? Cuando debería abrirse así, se abre solamente así. Entonces, eso es una estenosis. Entonces, las causas más frecuentes van a ser las causas reumáticas, ¿no? Ya saben que la causa más obvia de estenosis vendría a ser la fiebre reumática infantil y tiene menor frecuencia la calcificación valvular degenerativa importante. ¿Ya? Entonces, síntomas o parte de la clínica de pacientes con estenosis vendrían a ser la disnea, hipertensión pulmonar, edema pulmonar, fibrilación auricular y embolias sistémicas. En cuanto a signos radiográficos, vamos a ver la prominencia de la orejuela de la aurícula izquierda, ¿no? Vamos a ver también la elevación del bronquio principal izquierdo, ¿no? Lo cual va a abrir el ángulo de la carina, ¿no? Mayor a 90 grados, entonces va a ser un poco más así. Vamos a ver también el crecimiento de la aurícula izquierda, ¿no? Calcificaciones de válvula mitral también, que se va a observar más en tomografías y en resonancias. Y vamos a ver también el antecedente principal, ¿no? La fiebre reumática, para tener lo que es estenosis mitral, ¿ya? Entonces, acá se pueden observar calcificaciones de la válvula mitral, ¿ya? Acuérdense de esta imagen. Siempre estas imágenes vienen en las evaluaciones, entonces es importante que las tengan en cuenta, ya, siempre. Entonces, eso en cuanto a valvulopatía mitral estenótica. Ahora vamos a ver la insuficiencia, ¿ya? Entonces, esto va a ser el cierre incompleto de las válvulas durante la sístole, ¿no? Y que cierre completamente en la sístole, ¿qué quiere decir? Que la sangre no va a salir totalmente porque sigue el huequito, ¿me entienden? Entonces, va a haber regurgitación de sangre. Entonces, va a haber regurgitación de sangre desde el ventrículo hacia la aurícula izquierda. Y esto está mal, obviamente. Entonces, vamos a ver que en la insuficiencia mitral los síntomas van a depender si la instauración se ha producido de forma aguda o crónica. También va a depender de la cronicidad de la patología, ¿no? Entonces, en la forma aguda, la sobrecarga rápida de la aurícula izquierda va a producir edema agudo de pulmón y un fallo cardíaco por disminución del flujo anterógrado, ¿no? En la forma crónica puede ser bien tolerada durante mucho tiempo, muchos años. La aurícula y el ventrículo izquierdo van a ser dilatados y van a servir de reservorio sin que haya necesariamente un aumento de la presión pulmonar.
Entonces, con el tiempo se va a descompensar el ventrículo izquierdo, disminuye el volumen cardíaco y va a aparecer el fallo cardíaco de todas maneras, ¿ya? Entonces, aquí podemos ver que tenemos en esta imagen un prolapso mitral, ¿no? Esta es una resonancia. En la flecha vamos a ver un abombamiento a nivel de la sístole. Esta imagen es a nivel de sístole que va a ser mayor a 2 milímetros por encima del anillo, ¿ya? Entonces, esta imagen también es clásica, les puede venir, entonces ténganla presente, ¿ya? Esto es en cuanto a insuficiencia, ¿no? Cuando hablamos de valvulopatías mitrales, entonces ya vimos estenosis e insuficiencia. Ahora vamos a revisar lo que es la tricuspidia, ¿ya? Entonces, en cuanto a tricuspidia, vamos a ver, en cuanto a la válvula tricúspide, ¿no? El área valvular va a ser de 3 a 5 centímetros cuadrados. Cuando hablamos de estenosis, vamos a hablar de la estenosis congénita, enfermedad reumática también, el síndrome carcinoide y el lupus eritematoso sistémico, ¿ya? Entonces, también puede ser una causa, obviamente, un tumor en la aurícula derecha que se prolapsa por la válvula ocasionando una obstrucción funcional, ¿ya? Entonces, nada, cuando hablamos de estenosis, también tenemos hallazgos importantes en la tomografía, que serían el estrechamiento del anillo, ¿no? El acortamiento de las cuerdas tendinosas, la dilatación de la aurícula derecha, el aumento del calibre de la vena cava superior e inferior. Los síntomas van a corresponder a un fallo cardíaco derecho con aumento de la presión yugular, hepatomegalia y también signos de ascitis, ¿ya? Entonces, todo eso de acá, bueno, al menos esto de aquí, ¿no? Es un signo claro de valvulopatía tricuspidea, ¿ya? Entonces, vamos a ver también que tenemos causas de insuficiencia tricuspidea. Tenemos la hipertensión pulmonar, ¿no? Que va a producirnos la dilatación del ventrículo derecho, la anomalía de Epstein, la endocarditis, enfermedades de tejido conectivo, el infarto agudo de miocardio también, y la enfermedad reumática, ¿no? Como en la anterior. Entonces, vamos a ver que tenemos hallazgos en la tomografía, tenemos la coaptación incompleta, el reflujo del contraste a la vena cava inferior y las suprahepáticas durante la fase del primer paso de contraste, ¿ya? También la dilatación de las aurículas y el ventrículo derecho. Y en la anomalía de Epstein se va a apreciar una rotación del corazón hacia la derecha con aumento de las cavidades derechas y desplazamiento apical de la válvula tricuspidia. Entonces, aquí tenemos una insuficiencia tricuspidia con orificio regurgitante y crecimiento de las cavidades derechas, ¿no? Entonces, estamos hablando de esta zona de aquí, ¿ya? Y aquí se puede ver, ¿no? La insuficiencia tricuspidia. Esta imagen también es eh, imagen clave, ¿ya? Es muy probable que les venga. Ahora, vamos a ver las valvulopatías aórticas, ¿ya? Vamos a ver que la válvula aórtica va a ser una válvula trivalva, ¿no? Que va a tener tres valvitas, aunque van a existir alteraciones congénitas donde pueden haber bivalva, ¿no? Bicúspide, y en raras ocasiones tetravalva, ¿no? Que esté formada por 4. Entonces, su área normal va a ser entre 2,5 a 4 centímetros cuadrados, ¿no? Y la fase del ciclo cardíaco que va a demostrar mejor la apertura es habitualmente el 20% del intervalo RR10, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de estenosis, cuando el área es menor a 2 centímetros cuadrados, ¿ya? Y va a ser una estenosis crítica cuando es debajo de 0,8 centímetros cuadrados. En jóvenes, la causa más frecuente es la válvula bicúspide, ¿no? En cuanto a la valvulopatía aórtica, ¿no? Y el signo radiológico más importante es la dilatación de la aorta ascendente, ¿ya? Y esto es súper fácil de ver y ustedes tienen que tenerlo en cuenta también. Vamos a ver la dilatación de la aorta ascendente. Entonces, acá tenemos nuestra estenosis, ¿no? Y se va a ver dilatada esta zona más proximal, ¿no? De la aorta ascendente, ¿ya? Obviamente, por eso puede haber un aumento del calibre también del mismo vaso, ¿no? Entonces, en la TC vamos a ver que se va a valorar el engrosamiento, calcificación y disminución del área valvular. También tenemos que tener en cuenta que las calcificaciones se pueden cuantificar y pueden estar relacionadas directamente con la gravedad de la estenosis. Entonces, puede haber calcificación.
Y otras alteraciones como la hipertrofia ventricular y la dilatación de la aorta, sobre todo aorta ascendente, van a ser fácilmente reconocibles. Entonces, si ven esto, de todas maneras estamos hablando de una estenosis. ¿Ya? Entonces aquí también tenemos, bueno, acá tenemos una resonancia, ¿no?, que nos va a mostrar el engrosamiento de los velos valvulares aórticos por fibrosis o calcificación, que viene a ser la mancha negra. ¿Ya? Esa también es imagen clásica, les puede venir, entonces estudienla. También tenemos aquí lo que vendría a ser la valvulopatía de tipo aórtica, ¿ya? Entonces, acá tenemos la parte de insuficiencia. Acá vamos a ver que las causas pueden encontrarse en el aparato valvular o en alteraciones de la raíz aórtica. Vamos a ver también que tenemos la degeneración mixoide, ¿no?, la válvula bicúspide y la enfermedad reumática y la endocarditis. ¿Ya? Vamos a ver también las alteraciones de la raíz aórtica que se van a observar en la anuloectasia o el síndrome de Marfan, la hipertensión arterial y los aneurismas. También tenemos que en la insuficiencia aórtica crónica el paciente puede permanecer asintomático por muchos años hasta que la enfermedad se va a agravar y van a aparecer los signos de fallo cardíaco e incluso paro cardíaco. Entonces, por esto también a esto se le conoce como el asesino silencioso, la valvulopatía aórtica en cuanto a insuficiencia. Y aquí podemos observar una insuficiencia aórtica leve, ¿no? Entonces vemos que en la sístole puede haber una correcta eyección. Sin embargo, en la diástole no cierra correctamente, ¿no? Entonces va a haber de todas maneras una regurgitación. ¿Ya? Entonces, eso también es clásico y clave. Acá se ve bastante claro, entonces es probable que también les pueda venir esta imagen. Así que también recuérdenla, ¿no? Sístole, diástole, ¿cómo es? Entonces, en la diástole vendría a ser el problema acá, ¿no? Que no cierra correctamente, es insuficiente esta válvula, entonces hay regurgitación. Y ahora sí pasamos a la última, que vendría a ser la valvulopatía pulmonar. Y aquí vamos a ver que, bueno, en cuanto a la válvula pulmonar, vamos a ver que es trivalva, se va a afectar con frecuencia en las enfermedades congénitas y el área normal vendría a ser de 2 centímetros cuadrados. ¿Ya? Aquí vemos que cuando hablamos de estenosis de la válvula pulmonar, tenemos un área menor de 1 centímetro cuadrado y moderada. Tenemos el área menor a 0,5 centímetros cuadrados y esto va a ser grave, ¿ya? Y vamos a tener subvalvular, valvular en el 90% de los casos o supravalvular. Esos son los tipos de estenosis valvular primaria. Cuando hablamos de moderada y de grave, dependiendo del calibre, ¿no?, de la estenosis. Y vamos a ver que tenemos estenosis de origen congénito y de origen adquirido. En origen congénito tenemos el hallazgo aislado el 90% de los casos. La segunda causa de origen congénito podría ser que forma parte de otras anomalías como la tetralogía de Fallot, ¿no?, que es esto de aquí, ¿no?, que es la estrechez de la válvula pulmonar, el engrosamiento de la pared ventricular derecha, el deslizamiento de la aorta sobre el defecto del tabique ventricular y la apertura del tabique ventricular entre los ventrículos izquierdo y derecho. ¿Ya? También vamos a tener orígenes adquiridos, ¿no?, como afección reumática, el síndrome carcinoide y la endocarditis. ¿Ya? En cuanto a hallazgos de tomografía, vamos a ver que existe... Ay, perdón, se me fue la imagen, un segundo. Ya. Tenemos, obviamente, si estamos hablando de estenosis, va a haber una disminución del orificio valvular, perdón. Vamos a ver también que cuando tenemos tomografía tenemos que valorar las reconstrucciones en modo cine, ya que la válvula adopta una morfología de embudo debido a la efusión de las mismas. ¿Ya? Entonces se va a formar como embudo. Vamos a ver también la hipertrofia del ventrículo derecho, entonces que el ventrículo derecho va a estar agrandado. ¿Ya? Va a haber un abombamiento del septo intraventricular hacia la zona del ventrículo izquierdo también. ¿Ya? Y vamos a ver también que existe la dilatación de la arteria pulmonar izquierda, ¿no? Y esto va a estar como consecuencia del signo del choque del jet sobre la pared posterior, ¿ya? Entonces, eso es lo que hallamos en la tomografía computarizada cuando hablamos de estenosis valvular. Y cuando hablamos de insuficiencia, de nuevo en las valvulopatías, vamos a ver que
se va a producir por el reflujo de sangre de la arteria pulmonar hacia el ventrículo derecho, ¿no? Por una mala coaptación. Las causas pueden ser la hipertensión pulmonar y es infrecuente por daño directo sobre las valvas, ¿ya? Entonces, en cuanto a hallazgos sobre la tomografía computarizada, va a ser por un cierre inadecuado de las valvas, la dilatación del anillo valvular, también la dilatación de la arteria pulmonar, la hipertrofia del ventrículo derecho, entre otros hallazgos que podemos encontrar en TC. ¿Ya? Entonces, insuficiencia, ya sabemos que la valva no cierra bien y esto se puede observar aquí. ¿Ya? Y esa es una reconstrucción, ¿no? Reconstrucción de la tomografía en 3D. Ya, y eso sería todo, chicos. Ahora sí, el pasito. Si es que no tienen alguna pregunta, duda o algo que quieran que repita de lo que hemos visto ahora en esta clase. Entonces, les voy a pasar ahorita el link y ustedes lo van a resolver. Tienen 10 minutos para resolverlo y de ahí lo revisamos. Ya, ahí está. Avísenme si les ha llegado el link al grupo. Voy a ver si lo puedo pasar por aquí también.